Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios y creo que es un compromiso yo tengo con ustedes como iglesia, y es que cada domingo yo o quien esté aquí adelante, mi esposa o aquellos que predican, podamos ministrarle a usted con la palabra de Dios. No nos mire a nosotros simplemente queremos ser instrumentos de Dios, pero usted tiene que atender a la palabra de Dios. Y si hoy le toca su corazón, si hoy golpea su vida, que esto pueda transformarle de verdad. Nosotros cada domingo decimos algo que lo decimos con mucha convicción, y yo le animo a que usted levante su Biblia hoy y me acompañe y lo digamos todos juntos. Si decimos: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida, me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y que así sea, que hoy a través de la palabra de Dios el Señor le hable, lo impacte con todo nuestro deseo. Es mi deseo y es mi ministerio hoy, que a través de la palabra de Dios usted pueda ser bendecido. He titulado la prédica de hoy Contaminación espiritual. Suena un poco extraño, pero déjeme explicarle, no piense más adelante, sino acompáñeme en esta reflexión que yo quiero hoy compartir con ustedes. Quiero que usted observe lo que dijo Jesús. Luego de que lo leamos, yo le voy a contar en qué contexto Jesús dice eso. Siempre es importante saber en qué contexto se dicen las cosas. Y luego vamos a ir a una reflexión acerca de esto y vamos a entender algo muy importante. Yo tengo como meta hoy que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón, en su mente y en su vida. Y que a través de esta reflexión usted pueda entender lo que Dios quiere hablar para su vida. Hay un texto, acompáñenme, vamos a leer uno primero que está en Mateo 15:11 y dice así: lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Lo voy a leer de nuevo. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Jesús dice más adelante y habla de un proceso. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca les contaminará. Déjeme explicarle aquí algo sumamente importante y lo que Jesús estaba diciendo y en qué contexto lo estaba diciendo. Jesús estaba con sus discípulos. Sus discípulos eran aquellos que le estaban siguiendo a Jesús, le acompañaban a lo largo de esta, aventura que era llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Los religiosos de la época, y yo digo y decíamos hoy, los religiosos de la época no nos diferenciamos tanto a lo que somos hoy. Muchas veces hoy somos cristianos y hablamos de los religiosos de la época, pero muchas veces somos nosotros tan religiosos en nuestra forma de actuar, en la cual nos parecemos muchos. Pero miren lo que pasa. Los religiosos de la época tenían una costumbre, y que era lavarse las manos antes de comer. Esta era una costumbre que ellos habían adquirido, esto estaba impregnado, es una buena cultura, no deje de lavarse las manos. Entienda lo que Jesús va a decir hoy, por eso yo trato de explicárselo. Cuando los religiosos miraron a los discípulos de Jesús y vieron que estos comían sin lavarse las manos, se escandalizaron, dijeron: ¿Cómo es posible? Jesús trata de explicar algo, utilizando este contexto, esta situación de la vida real. Jesús les dice: miren, lo que en realidad les contamina no es lo que entra por la boca y pasa a ustedes. Lo que verdaderamente contamina, dice Jesús, es lo que está dentro de ustedes.
Es decir, el escenario de nuestros pensamientos, nuestro corazón. La Biblia habla del corazón como la zona de los pensamientos. Es allí donde se genera la contaminación. Es decir, de adentro hacia afuera es donde se contamina el hombre y no de afuera hacia adentro. Mire lo que explica Jesús, es muy interesante. Él dice que el cuerpo humano está preparado para que cualquier virus, microbio o contaminación que entra, salga. Si su cuerpo está sano, si usted es una persona sana, el cuerpo va a luchar contra cualquier virus o contaminación que entre en su cuerpo. El cuerpo está hecho así. ¿Qué hace el cuerpo? Lo desecha. Si el cuerpo humano tiene esta capacidad, él dice, no se preocupen por lo que coman, porque lo que comen está, o mejor dicho, hay una protección para aquello que comen. Diferente es lo que sale de ustedes, lo que generan vuestro interior. Saben que aquí cuando yo leía esto y trataba de entenderlo, Jesús trataba de explicarnos que la contaminación, aquello que nosotros muchas veces creemos que viene de afuera, se genera en nuestro interior. Los malos pensamientos, las inmoralidades, el robo, la mentira, el asesinato, la calumnia. Son muchas cosas y son todas estas cosas que cuando salen de nuestra boca, cuando nosotros las generamos, contaminan no solo nuestra mente y nuestro corazón, sino que contaminan completamente nuestro entorno. Estamos verdaderamente contaminados interiormente, los seres humanos. Sí, interiormente tenemos, quiero decirlo, no quiero decirlo tan duro, pero tenemos que aceptar lo que somos. Nosotros generamos desde nuestro interior cosas que al salir de nosotros nos contaminan nuestro entorno. La Biblia dice en Efesios 2:3 algo muy interesante. Dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, nosotros vivimos, no sé, cada uno tiene que definir aquí si está o estaba, vivíamos o vivimos desde lo que generamos interior. Los pensamientos básicamente son generados por los deseos en el ser humano. Fíjese, analícese usted un solo momento. Todo lo que usted piensa está generado por lo que usted desea. Y cuando uno desea, cuando uno anhela cosas, por lo general el interior humano anhela cosas para sí mismo. Por lo general nosotros generamos esta pasión interna que la traducimos hacia afuera. Y saben una cosa, la suma de estas cosas que generamos en nuestro interior nos contaminan y nos hacen sentir de alguna forma, como lo explicaba el apóstol Pablo. Él lo dice de una forma increíble. Yo al menos me identifico con él mucho. Está en Romanos 7:15. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es correcto. Quizás aquí podremos decir que el apóstol Pablo entendía mentalmente lo que quería hacer y lo que él tenía que hacer. Pero interiormente había algo que lo generaba y lo llevaba a hacer justamente lo contrario, aquello que era incorrecto. ¿Saben que es vital para vivir sin contaminación espiritual que nosotros podamos tener una mente y pensamientos limpios, fuera del alcance de la contaminación? Es decir, si no hay un cambio en nuestro interior, si no hay un proceso en nosotros mismos, siempre como humanos vamos a generar este tipo de contaminación. Es interesante y vale la pena quizás analizar un poco esto. No quiero entrar tan profundamente en algo que ocurre en cada individuo. Yo no puedo imaginar cómo usted genera esto, cómo es la forma en que usted piensa. Pero hay una cosa que habría que revisar, lo que justamente decía Jesús. Debemos revisar básicamente lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos.
En primer lugar, son aquellas cosas que vienen a nuestro corazón, o mejor dicho, a nuestra cabeza. Aquellas cosas con las cuales nosotros tomamos como mandamientos humanos, como cosas que el mundo y la gente dice, en donde generan en nosotros este tipo de reacciones, yo diría casi alérgicas, porque nuestro interior también reacciona por el exterior. Pero lo que pasa es que en el exterior pasan cosas, cuando llega a nuestro interior generamos un veneno interior que sale hacia afuera. O sea, somos productores. Esto suena terrible, pero es la realidad de los humanos. Segundo, nuestra propia inmoralidad o todo lo que genera nuestro interior, Jesús lo describe de una forma que, aunque no me gusta, tiene mucha razón y creo que la acepto, y estoy seguro que probablemente usted también la aceptará. Jesús dice lo siguiente: Él describe esto como malos pensamientos. Pensamientos malos. Los pensamientos malos se generan de muchas formas, no solo viendo cosas malas, sino torciendo la forma de pensar, distorsionando aquellas cosas, buscando razón o buscando querer nosotros tener la razón, distorsionamos aún todo lo que pensamos. Y yo estoy seguro que nosotros podemos hacer hoy una lista inmensa de todas estas cosas y estos pensamientos y esto que generamos interior. Yo podría escribir un libro de lo que pienso. Yo podría escribir un libro de las cosas, y lo digo esto con sinceridad, de las cosas terribles que genero en mi interior. Las cosas que solo Dios conoce, yo de Él no me puedo esconder. De todos ustedes probablemente me pueda esconder, y todos ustedes a lo mejor me ven a mí como un buen hombre, pero en mi interior pasa eso. A veces se generan cosas que en realidad no las quiero, en realidad no era mi intención, pero se generan. Y necesito una transformación de orden interior para que mi interior esté sin esa contaminación. No es una contaminación virósica, ni de ningún virus, ni de ninguna cosa, bacteria, etcétera, etcétera. Es una contaminación de orden espiritual, algo que transforma mi interior. Pero yo no quiero resaltar esa lista hoy, ni tuya ni mía. Yo no quiero resaltar las cosas malas que hacemos. Lo que yo quiero hoy es descubrir la forma en que el Espíritu de Dios puede transformar nuestro interior, para que no seamos estos generadores de contaminación, sino que interiormente, como dice la palabra, que en el interior de nosotros correrán ríos de agua viva, en donde somos transformados de interior hacia afuera, y en donde ya no sale hacia afuera lo que contamina, sino que sale afuera lo que bendice. Hay muchas invitaciones en la Biblia, yo quiero leer un par de ellas, que nos invitan a esto, nos llaman a que nosotros podamos ser transformados, que podamos ser o que podamos tener una experiencia por medio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice 1 Corintios 2:11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Escuche muy bien esto. Yo le decía recién, nadie sabe lo que usted piensa, es verdad, pero Dios sí lo conoce. Dios conoce perfectamente lo que usted piensa, pero eso tampoco es lo importante. Lo importante es lo que sigue. ¿Conoce usted los pensamientos de Dios? ¿Saben? A Dios usted lo puede experimentar de muchas formas, pero la forma más poderosa en que nosotros podemos experimentar a Dios es cuando conocemos lo que Él quiere, lo que Él piensa. Y esto, de la única forma que uno puede experimentarlo, es a través de su Espíritu Santo. Esto es cuando Dios nos revela en nuestro interior cosas. Es cuando experimentamos el poder de Dios en nosotros, y en lo cual no vamos a pensar como este mundo. Olvídese.
Si usted piensa como el mundo, nunca podrá conocer el pensamiento de Dios. Si usted cree lo que el mundo cree, usted podrá creer la mitad de una verdad, pero usted se privará de conocer lo que Dios nos manda y nos enseña a creer. El segundo texto está en Efesios 4:21. Miren lo que dice. Ya que han oído sobre Jesús... No, perdón, este no es. A ver, lo leo de aquí. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, invitación, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Este es el punto. En cambio, dejen que el Espíritu, no el mundo, no su criterio. Ustedes saben que yo soy una persona que tengo mucho criterio. Me creo súper criterioso. Y a veces pienso que lo que yo pienso siempre es lo correcto. No sé si a usted le pasa eso. Creo que eso nos pasa casi a todos. ¿Y saben una cosa? Cuando nosotros comenzamos a pensar como que queremos pensar, nos damos cuenta que nos alejamos mucho más de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Por eso tenemos que deshacernos de lo que pensamos y permitir que el Espíritu de Dios pueda hacer algo en nuestro interior para que nosotros, al experimentar al Espíritu de Dios, estamos experimentando a Dios y nuestros pensamientos se renuevan. Es por eso, y muchas veces pasa, que hay personas, cuando estamos, yo digo, tocados por el Espíritu de Dios, hablamos palabras que ni siquiera nos damos cuenta que decimos y bendecimos. Hacemos cosas que ni siquiera hemos planeado, pero estamos siendo generadores no de una contaminación, sino de una transformación. Por eso Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben? El Espíritu Santo de Dios, cuando llega a nuestra vida, transforma nuestro interior. Muchas veces la gente me pregunta a mí, me dice, ¿cómo sé si tengo el Espíritu de Dios en mi vida? Hay algunas creencias en el mundo cristiano que no quiero con esto decir que no sea 100% así. Es una de ellas, como miles, que se dice que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, habla en alguna lengua extraña, que es cierto, sí, es verdad. Hay miles de dones, entre ellos ese. Pero muchas veces ponemos un formato a la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y creemos que de esa forma es. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo de Dios se revela de forma individual en cada uno de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo al venir a nosotros nos transforma de tal forma que primero cambia nuestra forma de pensar, nos renueva a entrar y a caminar en un nuevo o en una nueva dimensión, una dimensión en la que todo lo que es realidad se puede transformar, porque Dios tiene el control aún no solo de la realidad, sino de lo que no vemos y de lo que no conocemos. Por eso Jesús decía, ustedes ahora por medio de Juan el Bautista son bautizados por agua, pero yo les voy a bautizar por medio del Espíritu Santo. Y cuando habla Jesús del bautismo, cuando habla de esta llenura, cuando habla de esto que el Espíritu Santo llega a nosotros, se estaba refiriendo a una transformación que ocurre solamente en nosotros como individuos. Esto no tiene nada que ver con el resto de la gente, sino que el Espíritu Santo llega a ti y te transforma, te hace ver las cosas de forma distinta, te hace experimentar cosas nuevas, sí, nuevas, que nunca antes has visto. Comienza a surgir de tu interior palabras de bendición y no de maldición. Cuando uno está triste
cuando uno está negativo, cuando uno por ahí, eso nos pasa a todos, que a veces tenemos interiormente tantos conflictos. Los seres humanos somos muy complejos. No trate de entender a ningún humano, muy complejo, porque cada humano es un individuo, es una criatura de Dios, creada por Dios, y esta individualidad hace muy complejo que nos podamos tratar de comprender entre todos. Pero créanme una cosa, así como somos individuos, Dios trata en nosotros por medio de su Espíritu Santo en formas individuales, transformadoras, diversas, de miles de formas. Hay gente que está esperando toda una vida que el Espíritu Santo obre en su vida porque está encajonado en algo, pero el Espíritu de Dios, cuando entra a la vida de una persona, lo transforma desde el primer momento. Es una transformación. Para que usted experimente al Espíritu de Dios, tiene que estar preparado para lo nuevo. Sí, para lo nuevo. Saben que yo soy una persona muy tradicional, créanme. Yo puedo vivir en el mismo lugar toda la vida, usar las mismas cosas siempre. A mí no me hace falta que me cambien ningún espacio de mi entorno. Yo podría estar en la misma cama hasta el día que me muera. Podría dormir en el mismo colchón siempre. Y siempre eso que me pasó a mí de ser tan, no sé si decir tradicional, no sé si es tradición. Me cuesta cambiar a lo nuevo. Y si me ponen algo nuevo, al principio no me gusta, porque estaba acostumbrado a lo viejo, porque estaba acostumbrado a lo que tenía. Pero ¿saben una cosa? Siempre hay un anhelo de tener una mejor cama, de tener un mejor colchón, de tener una mejor, qué sé yo, un lugar más amplio. ¿Cuántas veces decimos este lugar me queda chico, este auto ya está viejo, este traje no me sirve? Pero lo seguimos usando. Pero es una forma como de que no estamos dispuestos al cambio. Y si de pronto nos cambian la situación, parece que eso nos incomodara. Ese soy yo, no sé si es usted. Pero déjeme decirle algo. Tenemos que estar preparados para las cosas nuevas, las cosas transformadoras, las cosas que no podremos entender, pero que Dios quiere permitirnos que nosotros podamos vivir. El Espíritu Santo nos llevará a estas cosas cuando nosotros permitamos al Espíritu Santo de Dios transformar en nuestro interior. Saben, muchas veces los cristianos vivimos durante años en el mismo lugar, enojados con la misma cosa. Estamos clavados allí con una mala experiencia, con una situación o con un futuro que el cual no fue como quisimos, o con lo que ocurrió que no queríamos que ocurriera. A veces perdemos tanto tiempo en esto y no damos espacio a que el Espíritu de Dios, cuando llega en nosotros, transforma incluso aquellas cosas y nos lleva a cosas nuevas. La semana pasada me encontré con una persona de Erlangen que vino aquí a la ciudad de Múnich y me dijo: pastor, ¿podemos tomar un café juntos? Claro, le dije. Y nos fuimos al Olympia Einkaufszentrum y allí nos sentamos en un café hermoso. Él se pidió una buena comida porque venía del trabajo y tenía un hambre de lobo, y yo me tomé un café y compartimos un momento, y él me dijo algo que a mí me sorprendió y me dijo: yo estoy preparado para lo nuevo, para lo que Dios tenga conmigo. Y cuando él dijo eso, a mí se me encendió como una lámpara y le dije: ¿seguro que estás preparado a que Dios cambie todo tu entorno, que Dios cambie lo que te rodee, las cosas en las cuales estás cómodo? Me dijo: sí, yo quiero que Dios haga algo nuevo en mí, yo estoy dispuesto para esto. Ayer, conversando con su esposa, me dice: pastor, yo estoy preparado para algo nuevo que tiene Dios en mi vida. Ella ni sabe lo que yo hablé con su marido. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo, enciende todo. Enciende nuestra vida, la de nuestra pareja, la de nuestros hijos, en nuestro trabajo. Comienza a surgir de nosotros un nuevo aire, un nuevo impulso. Algo que no está oscurecido por las situaciones que puedan llegar a estar pasando, sino que aún lo que nos puede llegar a estar pasando, nosotros podemos enfrentarlo. Yo pregunté esta semana a través del Facebook y pregunté a las personas quiénes podían compartir conmigo alguna manifestación del Espíritu Santo. Algunas me escribieron y quiero compartirlo con ustedes.
Seguramente algunos de ustedes podrán hoy decirme cómo se manifestó el Espíritu Santo de su vida. Si yo le preguntara, ¿qué hizo el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Cómo experimentaste su presencia? Algunos se quedarán mudos porque a lo mejor nunca lo experimentaron. Otros tendrán algunas historias pequeñas, medianas, gigantescas. Pero es justamente, no importa el tamaño de la cosa, sino es cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. Les voy a leer algunas. Dice, mi pastor, comparto con usted una manifestación del Espíritu Santo que me ocurrió. Cuando era un adolescente, un día me encontraba en mi habitación llorando de tristeza. Ese día yo estaba muy mal, estaba roto. Y en ese momento, mientras lloraba sentado en mi cama, sentí claramente que un brazo que puso sobre mis hombros para consolarme. Recuerdo que abrí los ojos pensando que quizás mi papá o mi mamá habían entrado y se había sentado a mi lado, pero no vi a nadie. Se me hace difícil explicar esto, pero fue como si el Espíritu Santo, no fue como, fue como si el Espíritu Santo se hubiera sentado a mi lado para que yo pudiera llorar en su pecho. Lo cierto es que en ese momento sentí que el Espíritu Santo compartía conmigo mi tristeza y quería consolarme, al punto que por un instante lo espiritual trascendió a lo físico y pude sentir su compañía en forma literal. Otra persona me escribió, el Espíritu de Dios se manifiesta también de forma no tan espectacular cuando uno ve cómo los cristianos son orientados por la senda de Dios. Alguien escribió, cuando el Espíritu de Dios llegó, comencé a hablar un idioma que no conocía y fue una experiencia muy grande. Alguien más me puso, en el año 1999 tuvimos un grave accidente en la Patagonia. Mi esposo estaba gravísimo y me decía que no podían estabilizarlo. Estamos internados todos, mis 3 hijas, mi marido y yo, y con algunas fracturas y otros golpes. Llorábamos desesperados en la cama del hospital y en la cama del lado una de mis hijas también lloraba. De pronto escuché la voz de Dios que claramente me dijo, ¿por qué lloras? Tu esposo va a estar bien. Fue en ese instante en que una paz indescriptible me invadió. Miré a mi hija y le dije, no llores más, porque Dios me dijo que papá va a estar bien. A las pocas horas me avisaron los médicos que mi marido estaba fuera de peligro. Su espíritu se manifestó de esa manera en mí. Alguien me escribió, y que muchos de nosotros conocemos, dice, en especial las situaciones en las cuales uno no sabe por qué, pero dentro de uno hay una paz inmensa en el corazón y en el espíritu, que a pesar de la situación tan difícil por la cual estamos pasando, uno se siente como en una nube de paz. Ahí es cuando el Señor se manifiesta completamente. Así nos pasó con Caterina. Una noche, antes del primer trasplante de corazón, Caterina estaba muy mal. Mi esposo y yo estábamos muy, pero muy tristes. Y cuando nos íbamos a dormir a la casa, individualmente cada uno recibió una unción. Nos llenamos de una paz indescriptible, como si bajara una nube llena de paz sobre nosotros. Y alguien lo comentó primero y se sentía súper raro, como una paz inmensa, como si nada pasara, como si estuviera todo súper bien. Y le comenté, me siento igual. Nos fuimos a descansar tranquilos aquella noche. 3 horas más tarde recibimos el llamado por teléfono que había un órgano donante para nuestra hija, Caterina. Alguien más me decía, después de haber estado toda una mañana y tarde junto al lado de mi esposo y de mi esposa, mi hija y yo tuvimos que hacer frente a lo que era el momento que Dios había decidido llevarse a mi esposo. Él era nuestro amor. Recuerdo que en medio de ese semejante dolor, una especie de burbuja nos cubría para que ese dolor pudiera ser llevadero. Recuerdo bien las 3 días que estuvimos en la capilla ardiente del pueblo,
cuando yo y mi hija íbamos a las noches para estar ante nuestro esposo en el sepelio. Estaba muy fría la noche, solo las velas al lado del féretro iluminaban. En aquel lugar no había nadie alrededor, había una nevada tremenda, era realmente duro y triste el momento. Pero allí llorando y leyendo la palabra, mi hija y yo sentimos la presencia del Señor, estaba allí. Nos sentimos arrulladas, cubiertas, consoladas. La manifestación del Espíritu Santo se puede manifestar de formas diferentes en las personas. Muchas veces yo me encuentro en situaciones en las que me siento preocupado, desesperada, escribe alguien más, y en esos momentos viene una paz interior que me hace sentir confiada. Estuve hace un rato estoy acompañando a una persona que está al borde de la muerte. Está en su cama de muerte, sí. Y me escribió y me dijo: siento una paz de Dios en mi vida que no puedo describir. Y yo pensaba, ¿quién hace eso? ¿Qué es lo que puede hacer esas cosas? Es el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos acompaña aún en los momentos más duros. A veces somos muy exitistas, a veces queremos que todo salga bien, a veces queremos caminar siempre por donde hay luz y donde todo va bien. Pero el salmista lo dice, Salmo 23, léalo. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice el Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sé que tú eres quien me va a sostener. Saben, el Espíritu Santo de Dios está en este día aquí, en este lugar. Y yo sé que el Espíritu de Dios hoy quiere obrar en tu vida. Él quiere manifestarse, no sé cómo lo hará, porque yo no puedo decir eso. Si yo tuviera que manifestarme en su vida, podría decirle cómo le puedo hacer yo. Pero el Espíritu de Dios está dispuesto hoy a que tú, que estás aquí, puedas ser transformado desde el interior hacia afuera. Para que todo aquello que te envenena, te amarga, te entristece, todo aquello que te incomoda, todo aquello que hace generar contaminación. Vieron que por ahí uno se vuelve como la peste, como un cuerpo espín, que todo lo que se acerca uno lo va a clavar durísimo. Yo digo, a veces somos como, ¿cómo se llaman estos? Como los zorrinos, que lo único que sale de nosotros es algo desagradable. Pero eso no es fruto del Espíritu de Dios. Si estamos en esa situación, tenemos que reconocer, hay algo que no está bien acá. Muchas veces vemos hacia afuera, porque uno ve el mundo. A ver, ¿quién tiene la culpa de lo que me pasa a mí? A ver, este que me dijo esta cosa, en el UBA me hicieron esto, en el trabajo, en el sueldo, aquí me pasó lo otro, mi jefe, mi amigo, mi hermano, mi primo, mi suegro, qué sé yo. Y la culpa la tiene el mundo. Y yo soy la víctima. Lamentablemente tengo que decir, soy la víctima de todo lo que me pasa. ¡Qué burrada! ¿Saben una cosa? Si nosotros no admitimos que adentro está, ¿cómo lo puedo decir? Roto, por no decir otra cosa. Si no admitimos esto, nunca habrá un cambio en el entorno de afuera. Porque si nosotros somos luz, a donde vamos, ¿qué hacemos? Iluminamos. Siempre. Usted puede estar pasando por el momento más duro de su vida, pero si usted es luz, usted brilla siempre, siempre. Usted puede estar en este momento pasando por una situación que sí pueda ser insostenible, pero cuando está el Espíritu Santo en su interior, Él le da el control. Yo me preguntaba cómo hacía Jesús en la cruz. Lo estaban crucificando, estaba experimentando dolor, desangrándose. Y tiene una palabra a Dios que yo nunca la puedo entender, porque no sé si a mí me saldría eso. Y Él dice: Padre, no le tomes en cuenta lo que hacen. Y la gente, claro, hoy vemos y leemos eso y nos damos cuenta que, claro, Él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno.
completamente lleno. Y ¿saben una cosa? Les voy a dar una mala noticia, pero que es buena, pero créanme, esta es una mala noticia, pero le va a bendecir. Lo más probable es que usted experimente el poder de Dios en las situaciones difíciles de su vida. Es lo más probable. Ahí usted va a ver cómo Dios y su espíritu entran en usted así para adentro, y usted comienza a tener una fuerza como si fuera Superman, y usted puede volar si quiera. Y usted dice, ¿cómo puede ser? La gente le va a mirar y decir, ¿qué le pasa a este? Es que es la paz que viene de Dios y que nos transforma. En este domingo yo quiero dejarle unos momentos a usted con el Espíritu Santo. Yo puedo hablar 3 horas si usted quiere, pero usted no necesita escucharme a mí. Yo soy irrelevante en este momento. Aquí los que estamos aquí somos irrelevantes, créanme. Estamos por la misericordia de Dios y queremos bendecir. Pero usted tiene ahora una cita en los próximos 5 minutos con la presencia de Dios. Y yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento, si quiere. Si no quiere, no los cierre, pero si usted quiere, ciérrelos. Prepárese para lo nuevo. Prepárese para una experiencia nueva que va a ocurrir en usted. Deje que el Espíritu de Dios le transforme ahora. Deje. Hay una cosa muy importante. Tiene que ser humilde y tiene que romper el orgullo. Si no, no hay posibilidad. Acepte lo que Dios le está permitiendo vivir hoy. Y reclame, Señor, dame tus fuerzas para enfrentar esto. Eso dijo Jesús. Padre, no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que yo, sino lo que tú. Y lo más probable es que el Espíritu Santo en este momento se va a manifestar a usted. Yo lo sé. Le dejo unos momentos con Él. Tal vez en algún momento tuviste esa sensación de que ya no hay más nada. Ya no hay más nada por descubrir en el ámbito de la relación con Dios que tienes. Y tal vez pensaste que todo lo que podíamos descubrir ya estaba descubierto en tu relación con Dios. Pero hoy el Señor te va a mostrar y te está diciendo que hay nuevas formas por las que Él te quiere hablar. Y yo solamente apelo a que tú te puedas abrir al Señor y decirle, yo no me quiero cerrar a formas de recibir tu bendición. Yo quiero abrir mi corazón y recibirla como tú me la quieras dar. Tal vez hoy Dios te va a hablar de una forma que nunca te habló antes. Y lo sabemos que es así hoy. Hoy es día donde Dios va a demostrarte que hay otros caminos. Uno está cerrado en la mente muchas veces. Está acostumbrado a recibir cosas de Dios solamente de 2 o 3 formas. Y Dios no se encierra en formas. Dios no tiene formas donde se vaya a encerrar con llave. Y Él hoy quiere que le abras la puerta y que Él te muestre cómo Él te quiere hablar. Solamente está dispuesto a que Él lo haga. Él quiere llegarse al hombre, por eso entregó a su único Hijo amado, Jesucristo, para que podamos tener una relación con Dios a pesar de nuestro pecado. Él mandó a su Hijo Jesús y dijo, todo el que confíe en Él, el que confía y crea que Él es mi Hijo y que perdona pecados, Él va a pasar a ser mi Hijo. Y después de pasar a ser sus hijos, nos olvidamos de seguir en contacto con Él diario y de entender que Él habla como quiere, donde quiere, con lo que quiere. Gracias, Señor, por ser así.
Gracias. Y no quiero que te vayas hoy sin la oportunidad. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no te vayas sin Él. Abre tu corazón a Él. Jesús quiere transformar tu vida. El Espíritu Santo quiere llegar a tu corazón y quiere hacerte una nueva criatura. Yo quiero leer una bendición y a través de esta bendición yo quiero que esta bendición llegue a tu vida. Pero no te vayas hoy. Y si cuando salgas o cuando te vayas abajo o en la casa, atiende. El Espíritu de Dios está tratando de manifestarse a ti a través de personas, a través de situaciones. Él lo va a hacer. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Amén.